Dicen que para que un hombre se enamore, hay que hacerlo reír, cocinarle bien o estar siempre disponible. Pero ¿y si te dijera que todo eso está lejos de tocar su alma? Que lo que realmente lo enciende, lo mueve, lo confunde, no es lo que haces por él, sino lo que despiertas en su inconsciente sin darte cuenta. Y no necesitas ser psicóloga ni seductora experta. Solo necesitas aprender a decir lo correcto, desde el lugar correcto. Lo más impactante no es lo que se dice con gritos, sino lo que se lanza como quien deja caer una piedra en un lago. Palabras simples, pero cargadas de símbolo, de verdad, de esa energía emocional que Carl Jung decía que atraviesa la mente y se instala en la sombra. Cuando una mujer pronuncia ciertas frases con intención, no lo convence, lo hipnotiza, y sin saber cómo ni por qué, él empieza a buscarla, como si algo invisible lo jalara. Tal vez él no lo admita. Tal vez no entienda por qué revisa tus redes, por qué sueña contigo, por qué siente que te perdió sin haberte tenido. Pero ahí estás tú, resonando como un eco suave que no se apaga, porque cuando hablas desde tu verdad, sin buscar agradar, él comienza a sentirte, y no puede evitarlo. Esta es la diferencia entre ser olvidada y volverte inolvidable. Y si te quedas hasta el final, descubrirás 15 frases que no solo impactan, sino que activan algo que él no sabía que tenía dormido. No son consejos vacíos, son llaves que abren puertas invisibles, dentro de él y dentro de ti, y una vez abiertas, ya nada vuelve a ser igual. 1. Según Carl Jung, una sola frase puede activar el inconsciente masculino. Una palabra dicha desde un lugar auténtico tiene más poder del que imaginamos. Según Carl Jung, el inconsciente masculino no responde tanto al contenido literal como a la vibración emocional que lo acompaña. Cuando una mujer pronuncia algo que nace de su esencia, sin adornos ni pretensiones, provoca una reacción interior que él no logra racionalizar. Lo siente en el pecho, aunque no sepa explicarlo. Es como si una parte dormida de él despertara ante la resonancia de una verdad profunda. Imagina que estás frente a alguien que te escucha sin mirar el reloj, sin revisar el teléfono. Ahora, di algo que brote de una certeza interna. No necesito convencerte de quién soy. Lo sabrás si tienes la capacidad de ver. No grites, no expliques, solo exprésalo con calma. Esa frase no llega a sus oídos, lo atraviesa, porque lo obliga a cuestionar no lo que tú eres, sino lo que él es frente a tu claridad. Y ese cuestionamiento lo marca aunque nunca lo admita. En la experiencia cotidiana muchas veces se subestima el poder de una frase dicha con serenidad. Pero quienes han aprendido a comunicarse desde el centro de su identidad saben que no necesitan levantar la voz para ser inolvidables. Es en el silencio posterior a esa frase donde ocurre la magia. Él se queda pensando, repite en su mente tus palabras sin querer. Incluso puede intentar distraerse, pero algo lo lleva de regreso a ese instante, como cuando escuchas una canción por primera vez y días después aún tarareas la melodía sin notarlo. Carl Jung comprendía que el inconsciente opera como un espejo distorsionado. No responde a razones, sino a símbolos, emociones, resonancias. Una sola frase puede convertirse en eco, puede instalarse en su sombra, activando recuerdos, vacíos o aspiraciones que creía olvidados. Por eso, cuando hables, no intentes ser perfecta. Sé honesta, que tus palabras tengan raíz, como las de quien no busca convencer, sino simplemente ser. 2. Carl Jung decía que el lenguaje emocional es más poderoso que el lógico. Las palabras que se recuerdan no son las que tienen mejor argumento, sino las que logran tocar un punto escondido del alma. Carl Jung sabía que el ser humano no se mueve por lógica, sino por significados invisibles que despiertan algo adormecido. Cuando una mujer comunica desde una herida sanada o desde un deseo limpio, su mensaje no necesita explicaciones largas. Basta una frase certera para generar un impacto real. Es como si lanzaras una piedra a un lago silencioso. Las ondas se expanden solas. Muchos hombres creen ser inmunes a los gestos emocionales. Se esconden detrás de discursos racionales, llenos de explicaciones técnicas o sarcasmos defensivos. Pero cuando alguien dice algo que conecta con una experiencia emocional no resuelta, su estructura se resquebraja. Por ejemplo, una frase como "no todos los hombres saben sostener el amor que desean recibir"
no acusa, no confronta, pero golpea justo donde debe. Y lo hace porque no viene desde el juicio, sino desde la conciencia de una verdad interna. No hace falta gritar para despertar algo profundo. De hecho, cuanto más suave es el tono, más difícil es para él ignorarlo. Las frases emocionales tienen el poder de abrir una puerta que ni él sabía que estaba cerrada. Jung sostenía que cuando alguien activa en nosotros un conflicto que no queremos ver, lo más común es sentir rechazo, pero también atracción. El alma reconoce ese eco, se siente desafiada, y ahí comienza la danza inconsciente de buscar más información, de entender, de acercarse. ¿Y cómo se construye ese tipo de lenguaje? No se trata de manipular emociones, sino de identificar en uno mismo lo que ya ha sido vivido, reflexionado y transformado. Es desde ese lugar donde nace la frase que no se olvida, la que queda girando en la mente y el cuerpo de quien la escucha, no porque sea perfecta, sino porque es real, y lo real tiene magnetismo. Tal vez no lo entiendan de inmediato, pero lo sienten, y cuando lo sienten, el silencio entre mensaje y reacción se vuelve fértil. 3. Di lo que revela tu desapego. No necesito que te quedes, estoy bien conmigo. Cuando una mujer pronuncia una frase así, no está rechazando, está mostrando una verdad emocional que muy pocos tienen el valor de decir. En un mundo donde tantos temen perder, el verdadero magnetismo está en quien no necesita retener. Carl Jung afirmaba que lo que no se suplica es, muchas veces, lo más deseado. Y es exactamente esa ausencia de ansiedad la que despierta en el otro una curiosidad tan intensa como desconcertante. Porque lo que no se aferra, brilla más. Un hombre puede recibir todo tipo de elogios y aún así sentirse inseguro. Pero si escucha de una mujer la frase «estoy bien conmigo misma», algo se desorganiza en su percepción, porque no es común, porque no es lo que espera, porque no está acostumbrado a tratar con alguien que no busca aprobación, que no necesita que él se quede para sentirse completa. Esa independencia emocional no solo lo impacta, lo obliga a repensar su propio valor. ¿Qué pasa cuando ya no eres el centro de su necesidad? Esa frase no viene desde el orgullo, sino desde la madurez, y eso se nota, porque no se dice para provocar, se dice desde una experiencia interna que ya aprendió a florecer en soledad. Eso, para un hombre que está acostumbrado a que lo necesiten, es una especie de terremoto interno. Lo desconcierta, lo enfrenta y, paradójicamente, lo atrae, porque en el fondo, todos buscan estar cerca de lo que es libre, lo que no mendiga, lo que se elige a sí mismo. Podrías pensar que esa frase lo va a alejar, pero lo cierto es que lo va a acercar, si está listo, porque nadie busca una sombra que lo persiga, pero sí se siente intrigado por una luz que se aleja sin pedir nada. Y es ahí, justo ahí, donde empieza a surgir algo más fuerte que el deseo, la admiración. Porque el desapego real no es indiferencia, es presencia sin cadena. Y esa presencia, aunque breve, deja una marca difícil de borrar. 4. Usa el poder de lo simbólico. Me gusta la libertad, incluso cuando duele. Las palabras cargadas de símbolos no solo se oyen, se sienten. Carl Jung explicaba que los símbolos son la lengua secreta del alma. Cuando una mujer expresa algo como me gusta la libertad, incluso cuando duele, no está hablando solamente de autonomía, está despertando una imagen interna poderosa. Esa frase no se puede analizar con lógica, se experimenta, porque evoca la idea de renuncia, de coraje, de una belleza que no es fácil, pero es real. El hombre que escucha eso no se enfrenta solo a una mujer libre, sino a su propio miedo al abandono, porque la libertad ajena pone en jaque las inseguridades propias, y al mismo tiempo genera fascinación. ¿Cómo alguien puede elegir lo incierto sobre lo seguro? ¿Cómo puede amar sin necesitar poseer? Esa imagen lo obliga a mirar dentro, a preguntarse si alguna vez ha amado de forma que no incluya control o dependencia. Y sin darse cuenta, comienza a buscar esa energía que lo confronta, pero también lo inspira. Lo simbólico tiene la ventaja de no cerrarse en un solo significado. Permite interpretaciones múltiples, lo que mantiene viva la conexión. Esa frase, dicha con suavidad y firmeza, puede resonar de muchas formas. Para algunos será una declaración de independencia emocional, para otros una advertencia elegante de que no se quedará a cualquier precio, pero en todos los casos tiene el poder de activar algo profundo,
porque no se trata de una opinión, es casi una metáfora viviente. Por eso, en lugar de explicar lo que sientes, puedes invitarlo a imaginarlo contigo. Usar símbolos es una forma de conectar sin imponer. Y cuando lo haces desde tu verdad, sin el deseo de controlar la respuesta del otro, esa imagen se vuelve inolvidable, como una pintura que queda grabada en la memoria sin necesidad de marco ni firma. Solo queda ahí, esperando ser comprendida. Y a veces, lo más irresistible para un hombre no es lo que entiende, sino lo que no puede dejar de intentar descifrar. 5. Activa su proyección inconsciente con esta frase: yo no te busco, yo me encuentro. Lo que más desconcierta a un hombre no es el silencio, sino el eco de una certeza que no logra controlar. Cuando una mujer dice, yo no te busco, yo me encuentro, está rompiendo con un patrón ancestral de espera, súplica o expectativa. Carl Jung explicaba que el alma proyecta en los demás aquello que no reconoce en sí misma. Por eso, cuando alguien se afirma desde su interior, se convierte en un espejo que revela lo que falta. Y esa revelación no es fácil de digerir, pero es magnética. Un hombre que escucha esa frase no sabe exactamente qué lo inquieta, pero algo se mueve dentro de él. No es una amenaza, no es un desafío abierto, es una afirmación que no pide nada, y eso le resulta profundamente inusual. Porque si no te está buscando, ¿por qué se siente observado por tu luz? Si tú no giras en torno a él, ¿por qué no logra dejar de pensar en ti? Esa frase, aparentemente simple, pone en evidencia su sombra, la parte que aún espera validación para sentirse completo. Es en ese espacio simbólico donde la proyección se activa. Él puede comenzar a verte como alguien que tiene algo que él perdió, o como alguien que representa lo que anhela y no logra integrar. No se trata de manipulación, sino de energía. Tu presencia, al no girar alrededor de sus movimientos, empieza a provocarle preguntas que no se había hecho. Y esas preguntas son como semillas de deseo inconsciente, porque nadie quiere lo que ya posee, se desea lo que está más allá del alcance. Por eso, al afirmar que te encuentras a ti misma en lugar de perseguir a otro, estás mostrando algo que escasea: identidad. Y esa identidad no grita, no explica, no suplica, solo se manifiesta, como una flor que no va hacia el sol, pero hace que el sol quiera verla. Esa fuerza silenciosa despierta algo ancestral, y aunque no lo diga en voz alta, empezará a buscarte. No porque lo presiones, sino porque su alma ya te reconoció. 6. Carl Jung afirmaba que lo no dicho es tan fuerte como lo que se dice a veces. El verdadero impacto no está en lo que se expresa con palabras, sino en lo que se insinúa con silencios cargados de presencia. Carl Jung enseñaba que el inconsciente masculino capta señales que la mente consciente ignora. Por eso, cuando una mujer comunica algo profundo sin necesidad de explicarlo, su mensaje queda flotando, generando una inquietud que crece con el tiempo. Lo implícito tiene el poder de abrir espacios que lo explícito satura. Y en esos espacios nace el deseo. Una mirada sostenida después de decir, está bien, no tienes que entenderme ahora, puede provocar más ruido interno que una discusión entera, porque no busca convencer, sino dejar que el otro se escuche a sí mismo, y cuando eso ocurre, él comienza a recordar, recuerda emociones, heridas, vacíos, empieza a reconstruir escenarios donde no se sintió suficiente, y como el inconsciente no tolera los huecos, lo empuja a resolverlos, no con lógica, sino con movimiento. Por eso, termina buscándote, sin saber muy bien qué está buscando. No se trata de callar para manipular, se trata de permitir que el otro participe del significado. Lo no dicho abre la puerta a la interpretación, y cuando esa puerta se abre, se crea un puente invisible, un vínculo que no necesita ser definido, porque se siente. Un simple puedes irte si lo necesitas, pronunciado con sinceridad, puede generar una disonancia interna brutal, porque no es indiferencia, es madurez emocional, y eso, para quien no está acostumbrado, resulta profundamente perturbador y seductor. El silencio que deja una frase con carga emocional no se borra fácilmente, porque no ofrece certezas, sino interrogantes, y el alma ama lo que la hace pensar, lo que la lleva a descubrir nuevas partes de sí. Cuando una mujer domina esa forma de comunicación, su presencia sigue resonando incluso después de que se ha ido.
No hace falta un largo discurso, basta con una pausa bien colocada, porque a veces el vacío habla más alto que las palabras, y su eco es imposible de ignorar. 7. Despierta su necesidad de validación con esta frase: no todos los hombres saben amar con el alma. Existen frases que no acusan, pero sí despiertan dudas. Cuando una mujer dice, no todos los hombres saben amar con el alma, no está juzgando directamente, pero tampoco está halagando. Carl Jung sostenía que cada uno de nosotros guarda complejos que emergen cuando alguien externo los roza. Y si hay algo que toca el ego masculino con fuerza, es la idea de no ser suficiente para inspirar un amor verdadero. Esta frase, dicha sin sarcasmo y con la paz de quien ya entendió lo que merece, no cae como una crítica, sino como un espejo. El impacto de esa afirmación no está en el volumen, sino en la sutileza. Alguien que se cree seguro de sí mismo puede reírse al escucharla, pero luego, en la soledad de sus pensamientos, esa risa se convierte en incomodidad. ¿Será de esos que aman con la cabeza pero no con el alma? ¿Será que solo sabe desear, pero no sostener lo que desea? Es ahí cuando comienza el proceso interno, no para satisfacer a la otra persona, sino para validarse a sí mismo, porque nadie quiere ser el que no sabe amar. Este tipo de frase tiene un efecto profundo precisamente porque no exige nada, no pide cambio, no demanda demostraciones. Simplemente deja sembrada la inquietud. Y en muchos casos, esa semilla se convierte en una carrera silenciosa por probar lo contrario, no con palabras, sino con actos. El hombre que se siente interpelado por esa frase empieza a actuar distinto, cambia su forma de mirar, de tocar, de estar, porque ahora no busca conquistar, busca demostrar que puede llegar más hondo. Y aquí está el verdadero poder. Al no exigirle nada, le das espacio para revelarse. Esa libertad lo empuja a elegir. Y si decide quedarse, no lo hace por costumbre ni conveniencia. Lo hace porque algo dentro de él despertó, porque tú no lo encerraste en una categoría. Le diste la opción de decidir quién quiere ser contigo. Y cuando un hombre se siente visto sin ser reducido, su impulso es crecer, no por ti, por él mismo. 8. Según Carl Jung, el deseo nace del contraste emocional. Una emoción sola raramente provoca un deseo profundo, pero cuando dos emociones aparentemente opuestas conviven en un mismo gesto, el impacto es inevitable. Carl Jung hablaba del deseo como una chispa que se activa entre la tensión de opuestos, fuerza y ternura, presencia y misterio, firmeza y dulzura. Por eso, cuando una mujer dice, no soy difícil, solo soy consciente de mi valor, no está siendo altiva, está marcando un territorio emocional donde el deseo puede crecer. El contraste despierta algo que lo lógico no puede explicar. Un hombre se siente intrigado por aquello que no logra clasificar de inmediato. Si una mujer es siempre complaciente, se convierte en paisaje. Si es únicamente fría, provoca distancia. Pero cuando una mujer es capaz de decir con una sonrisa tranquila que sabe lo que vale, él no la puede encasillar. No es predecible, no es plana, no es obvia. Ese contraste genera electricidad, porque el alma no se enciende con fórmulas, se enciende con matices. Esa frase en particular, no soy difícil, solo consciente de mi valor, transmite una integridad que no se negocia. No está cerrando puertas, pero tampoco las deja abiertas para cualquiera. Y eso desestabiliza, porque muchos están acostumbrados a obtener lo que quieren con poco esfuerzo, pero aquí se enfrentan a algo distinto. Una mujer que no se entrega por vacío, sino por elección, que puede admirarte, pero no se pierde en ti, que puede desearte, pero no necesita mendigar atención. Y esa diferencia se nota. El deseo auténtico no se produce con seducción forzada, sino con presencia integrada. Cuando una mujer puede habitar su fuerza sin perder su suavidad, provoca una tensión emocional que es casi imposible de ignorar. Él puede no entender por qué piensa en ella, por qué sueña con ella, por qué la busca, pero ahí está, tocado por un contraste que no logra resolver, porque lo que desafía sin herir, lo que acaricia sin ceder, eso sí, deja una huella que se convierte en deseo constante. 9. Usa el lenguaje del alma. Solo me quedo donde mi energía florece. Cuando una mujer pronuncia esta frase, no está imponiendo condiciones, está revelando un principio vital. Solo me quedo donde mi energía florece.
no es una amenaza, ni una estrategia de manipulación emocional, es una declaración de integridad. Carl Jung explicaba que el alma no busca lugares seguros, sino espacios donde pueda expandirse, y al expresar algo así, ella está trazando una línea invisible entre lo que alimenta su espíritu y lo que la marchita. Ese tipo de claridad no se olvida fácilmente. Un hombre que escucha esa frase no la recibe como una regla externa, sino como un espejo interno, porque lo obliga a preguntarse, ¿qué tipo de energía está ofreciendo? ¿Qué atmósfera genera a su alrededor? No se trata de si es suficiente, sino de si está presente de verdad. Esa frase, sin levantar la voz, le muestra que no basta con estar, hay que sumar. Y eso lo sacude, porque ya no se trata de conquistarte, sino de merecer el espacio donde tú eliges florecer. La energía no miente, y las personas que están alineadas con su alma tampoco. Esa frase pone fin a cualquier vínculo basado en la costumbre o el miedo. No invita al drama, sino a la reflexión. Una mujer que vive desde esa certeza no tolera lo tibio ni lo medio vivo. Sabe reconocer lo que la expande y lo que la consume. Y eso se percibe sin necesidad de grandes gestos. Su presencia ya habla, su forma de retirarse, cuando el entorno no la nutre, también. El verdadero poder está en saber cuándo quedarse y cuándo no. No desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Y esa frase es el resumen perfecto de ese saber interno. El hombre que lo comprende, cambia, porque siente que, si no es parte del florecimiento, será parte del olvido. Y nadie quiere ser olvidado por alguien que camina en paz. Esa serenidad, esa firmeza suave, despierta no solo el interés, despierta un compromiso que no se pide, se inspira. 10. Carl Jung decía que el inconsciente se siente atraído por la autenticidad. No existe magnetismo más poderoso que el de alguien que no finge. Carl Jung afirmaba que el inconsciente reconoce la autenticidad como un llamado profundo. No se trata de ser perfecto, ni de saber decir siempre lo correcto. Se trata de ser real. Cuando una mujer habla sin adornos, sin necesidad de complacer, sin miedo a incomodar, algo dentro del otro se activa. No porque busque aprobación, sino porque vibra en una frecuencia que solo se alcanza desde la verdad desnuda. Muchos creen que lo atractivo es lo que impresiona, pero lo verdaderamente irresistible es lo que resuena. Cuando él nota que no estás tratando de gustarle, sino de expresarte como eres, se rompe una lógica de poder inconsciente. Ya no se trata de conquistar, sino de comprender, porque tu autenticidad no es una máscara social, es una forma de presencia, y eso incomoda. Sí, pero también despierta, lo obliga a revisar qué parte de sí está actuando por reflejo y cuál por elección. Ejemplos sobran. Una mujer que dice, no estoy de acuerdo pero no voy a pelear por convencerte, está mostrando más poder que quien grita para imponer. Está diciendo, estoy aquí, y esta soy yo, sin retoques, sin filtros. Y eso para un hombre que se ha acostumbrado a escuchar lo que quiere oír, es desconcertante. Pero ese desconcierto es fértil, porque genera curiosidad, y la curiosidad es la puerta del deseo emocional, no solo físico. El alma busca lo que se atreve a mostrarse, no lo pulido, lo correcto, lo aceptable, sino lo verdadero. Y cuando una mujer se expresa desde esa raíz, sin intención de manipular ni de ocultarse, algo empieza a cambiar en la dinámica. Él ya no la busca porque ella le agrada, la busca porque no puede evitarlo, porque cuando la autenticidad entra en juego las reglas cambian, y el inconsciente, sin entender por qué, empieza a seguir ese rastro sin darse cuenta. 11. Habla desde tu centro. Estoy en paz, incluso si no estás. Existen frases que no necesitan volumen para estremecer. Cuando una mujer afirma con serenidad, estoy en paz, incluso si no estás, no está cerrando una puerta, está abriendo un portal de conciencia. Carl Jung explicaba que el ego masculino tiembla frente a una mujer emocionalmente independiente, no porque ella lo rechace, sino porque él, en el fondo, teme no ser necesario. Y esa frase, dicha con calma, toca justo en esa fibra que aún no ha sido fortalecida, el deseo de ser imprescindible. El impacto de esa afirmación no es inmediato. Al principio puede incluso pasar desapercibida, pero en el silencio posterior empieza a instalarse como una sombra elegante, porque no hay reclamo, no hay exigencia, solo hay verdad,
Una mujer que no necesita la presencia del otro para mantener su equilibrio interior desestabiliza los viejos esquemas de poder afectivo. Él comienza a preguntarse, ¿qué lugar ocupo en la vida de alguien que ya está completa? ¿Y qué dice eso de mí? Cuando una mujer habla desde su centro, no necesita demostrar nada. Su energía no busca ser validada, no gira en torno a la aceptación externa, y eso se siente. Un ejemplo claro, si después de una discusión, ella no intenta forzar una reconciliación, ni dramatiza su ausencia, sino que simplemente sigue su camino con dignidad, él sentirá una incomodidad que no sabrá nombrar, porque el control ya no está en él, y cuando el control se pierde, el deseo se enciende. Ese tipo de paz no es indiferencia, es dominio interno. No significa que no le importe, sino que su bienestar no depende del vaivén emocional de otro. Y eso, aunque no lo diga, lo fascina, porque en un mundo donde tantos buscan a alguien que los salve, encontrar a alguien que se sostiene sola es un lujo espiritual, uno que no se olvida fácilmente, porque la calma verdadera no silencia, resuena, y ese eco puede durar más que cualquier promesa. 12. Usa frases que lo inviten a reflexionar. No todos los encuentros están destinados a quedarse. Cuando una mujer dice, no todos los encuentros están destinados a quedarse, no está cerrando un vínculo, está invitando a una mirada más profunda. Carl Jung explicaba que el inconsciente reacciona con fuerza a todo aquello que despierta la sensación de pérdida. Y esta frase no reclama, no exige, no condiciona, pero deja en el aire una pregunta que resuena mucho después. ¿Soy uno de esos encuentros pasajeros? El hombre que escucha eso, por más seguro que se sienta, empieza a contemplar la posibilidad de perder algo valioso. Lo más inquietante de esa frase es que no hay drama en ella, ni rastro de culpa, solo hay aceptación madura. Y la madurez, aunque no grite, sacude. Cuando alguien se muestra capaz de continuar su camino sin necesitar aferrarse a ti, lo que antes dabas por sentado comienza a parecer frágil. De repente, él ya no está tan convencido de que tú estés esperando. Y ese cambio de perspectiva lo impulsa a moverse, porque el deseo nace también del riesgo de ausencia. Imagina una cena tranquila, las miradas se cruzan, la conversación fluye, y en medio de eso, ella lanza esa frase con tono suave, como quien no busca provocar, sino compartir una verdad íntima. Él sonríe, pero algo en su estómago se contrae, porque esa posibilidad, la de que ella se vaya en cualquier momento, sin resentimiento, lo obliga a estar presente de una forma más honesta. Ya no puede confiar en el tiempo para reparar sus descuidos. Tiene que actuar desde ahora. Esa frase es una brújula emocional. No guía al otro, pero sí le revela dónde está. ¿Está realmente valorando el vínculo o simplemente lo da por hecho? Cuando una mujer domina ese tipo de lenguaje, no necesita manipular ni controlar. Solo planta una semilla de conciencia. Y esa conciencia, si él está listo, florece en compromiso, porque nadie quiere ser una anécdota en la historia de alguien que vibra con sentido. Todos queremos quedarnos donde somos verdaderamente elegidos. 13. Según Carl Jung, la mente inconsciente responde a la verdad emocional. En un mundo saturado de apariencias, decir una verdad incómoda se ha vuelto un acto de coraje. Cuando una mujer afirma con serenidad, no estoy aquí para llenar vacíos ajenos, está trazando un límite que no grita, pero pesa. Carl Jung sostenía que la mente inconsciente no responde a frases bonitas ni a argumentos bien construidos, sino a verdades sentidas. Y cuando esa verdad se expresa con autenticidad, activa una resonancia interna que no se puede ignorar. No provoca rabia, provoca revelación. Esa frase, breve y clara, desarma cualquier juego emocional, porque no se presenta como una exigencia, sino como un recordatorio. No está diciendo no te necesito, está diciendo no voy a sustituir lo que no te has dado a ti mismo. Y eso, para alguien que espera que el amor lo salve, es desconcertante, porque muestra que tú no estás ahí para tapar huecos, ni para sanar heridas que no has causado. Estás para compartir, no para reconstruir a nadie. Imagina que, en una conversación aparentemente ligera, surge esta frase con tono cálido pero firme. Él no lo esperaba. Pensaba que podía ofrecer poco y aún así ser recibido con entusiasmo. Pero lo que escucha es otra cosa, responsabilidad emocional. De pronto,
se da cuenta de que tú no estás dispuesta a cargar con lo que él no quiere mirar. Y eso cambia la dinámica, porque ahora él no puede esconderse detrás del afecto, tiene que mostrarse, tiene que elegir. Cuando una mujer expresa una verdad emocional sin miedo, no hiere, libera, porque quien está listo para escucharla se transforma, y quien no lo está se aleja. De cualquier forma, la claridad cumple su propósito. Esa frase no busca convencer, busca cuidar. No parte del rechazo, sino del amor propio. Y ese tipo de amor, el que no negocia con la carencia, tiene un poder sutil pero implacable. Un poder que no necesita explicarse, porque se siente en cada palabra. 14. Despierta su admiración con humildad. No lo sé todo, pero me escucho mucho. En un mundo donde todos intentan parecer expertos, una frase como «no lo sé todo, pero me escucho mucho» tiene un efecto profundamente desarmador. Carl Jung creía que la sabiduría no venía del conocimiento acumulado, sino de la conexión con la propia intuición. Cuando una mujer dice esto sin necesidad de adornos, sin pretensión de sabiduría mística, está mostrando un tipo de madurez emocional que no necesita imponerse para ser percibida. Y es precisamente esa humildad lo que despierta admiración genuina. Un hombre puede haber escuchado muchas declaraciones seguras, muchas opiniones altisonantes, pero cuando se encuentra con alguien que reconoce sus propios límites y aún así confía en su voz interior, algo cambia. De repente, ya no quiere impresionarla, quiere comprenderla. Porque lo que ella dice no nace de libros ni de discursos preparados, nace de experiencia vivida, de caídas integradas, de silencios escuchados con el alma. Y esa voz interior, cuando se expresa sin alarde, tiene un poder que traspasa. Imagina que están conversando y ante una situación compleja, ella responde con esa frase, «No lo sé todo, pero me escucho mucho». No busca tener la última palabra, pero tampoco evade la pregunta. Esa declaración le muestra a él que estás conectada contigo, que no necesitas certezas absolutas para moverte por la vida. Y eso, aunque él no lo diga en voz alta, lo toca, porque le recuerda que la verdad más fuerte no es la que grita, es la que se sostiene incluso en la duda. Esa actitud invita a un tipo de conexión rara, una donde ninguno de los dos tiene que demostrar nada, donde se puede estar sin actuar. La humildad no es debilidad, es confianza. Y cuando una mujer se escucha a sí misma con honestidad, inspira a los demás a hacer lo mismo. Ese tipo de presencia es contagiosa. Él empieza a mirarte distinto, no porque quiera conquistarte, sino porque quiere parecerse un poco más a quien no necesita tener todas las respuestas para vivir con plenitud. 15. Carl Jung decía que el alma busca resonancia, no aprobación. El alma humana no anhela ser aceptada, anhela sentirse comprendida. Carl Jung afirmaba que lo que más profundamente nos une a otro no es la simpatía superficial, sino la resonancia emocional. Cuando una mujer habla sin intención de agradar, pero con la convicción de ser fiel a sí misma, algo en el otro se alinea o se rompe, porque ese tipo de comunicación no busca encajar, busca conectar, y lo que conecta de verdad no siempre es cómodo, pero sí inolvidable. Un hombre puede recibir elogios todos los días y seguir sintiéndose vacío, pero basta una frase dicha desde la autenticidad, como «no quiero que me apruebes, solo que me escuches», para abrir una grieta luminosa en su coraza, porque esa declaración no lo seduce, lo sacude, le muestra que no está frente a alguien que busca adaptarse, sino frente a alguien que se expresa. Y esa diferencia es abismal, porque lo que vibra con verdad no puede ignorarse. Imagina que durante una charla íntima surge esa energía. Tú no decoras tus palabras, no endulzas tu verdad, pero tampoco la usas como arma. Simplemente hablas desde tu centro. Él lo siente. Y aunque no lo diga, percibe que tú no estás esperando palmas, ni aplausos, ni aprobación. Estás ofreciendo una versión tuya que no compite, no se justifica, no se reduce. Esa presencia, entera, sin adornos, no se encuentra todos los días. Y por eso, cuando aparece, deja marca. El alma no busca ser entendida por todos, busca ser tocada por uno. Y cuando una mujer se expresa con esa libertad tranquila, el inconsciente masculino empieza a moverse, no por presión, sino por eco. No porque tú lo estés llamando, sino porque él empieza a sentirte dentro,
No sabe por qué ni cómo, solo sabe que, desde que te escuchó, algo en él no volvió a estar en silencio.